veo en los participantes no está, me parece. ¿No? Buah. Pues hizo una pregunta bien interesante y se la contesté ahí por escrito un poquito, pero ahora les voy a explicar. ¿Saben qué es lo de la usucapión que él pregunta? ¿Vieron la pregunta que hace? Yo pensé que quedó mal y era usurpación. No, él preguntó por la usucapión, porque estuvimos hablando de la propiedad. Entonces yo les dije a ustedes que la propiedad se transmitía por contrato y los dos contratos que hay, bueno, el contrato de compra-venta y la donación como contratos, ¿no? Bueno, pero él pregunta lo de la usucapión. ¿Saben qué es la usucapión? ¿Vieron eso que ustedes escuchan que ocupan por 10 años o por 20 años y después son dueños? Bueno, eso está regulado en el Código Civil. Eso se llama prescripción. ¿Vieron lo que yo le puse acá en la respuesta a Franco? Se llama prescripción adquisitiva y está regulada en el artículo 2565 del Código y 1897, 1898 y 1899. Muy importantes esos artículos, chicos. ¿Por qué? Eso está regulado en el código y efectivamente es una manera de uno transformarse en dueño, pero no por vía contractual, sino por posesión, con la posesión. El primer artículo que les mencioné dice, cortito, dice, los derechos reales, es decir, hacerse dueño de un inmueble, principales se pueden adquirir por la prescripción en los términos del artículo 1897, 1898 y 1899. Vean lo que dice el 1898, prescripción adquisitiva. Prescripción significa que pasó el tiempo para adquirir, prescripción adquisitiva. Prescripción, pasó el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hay dos tipos. Un tiempo corto y un tiempo largo de posesión. El tiempo corto de posesión son 10 años, o sea, que hayan pasado 10 años. El tiempo largo, que hayan pasado 20 años. Ahora, 20 años haciendo ¿qué? Poseyendo como si fueran dueños, es decir, ocupando un terreno o un inmueble como si fueran dueños. Ahora, ustedes dirán, pero eso es ilegal, eso es usurpación. No, vamos a ver cuáles son los requisitos. En el caso de los 10 años, cuando ustedes ocupan por 10 años, se llama prescripción adquisitiva breve. O sea, adquiero adquisitiva porque transcurrieron 10 años. Dice el código, con justo título y buena fe. O sea, poseer el bien inmueble, dice el artículo 1898, con justo título y buena fe. Y el otro, el 1899, ya ahí pide 20 años el código para poder ser dueño. ¿Ven? Dice. Ahora, si no existe justo título, es decir, si la persona está ocupando, pero después vamos a ver qué es justo título. Si no hay justo título y si no hay buena fe, o no hay buena fe, tenés que estar poseyéndola 20 años. Ahora, ¿alcanza con eso? No. Después hay que ir a tribunales, iniciar una acción judicial por usucapión o por prescripción adquisitiva y probarle al juez que uno efectivamente estuvo ocupando ese inmueble durante todos esos años, en el primer caso con justo título y buena fe, y en el segundo caso, que son 20 años, sin justo título y sin tampoco buena fe. Ninguna de las dos cosas. En el último caso, como ustedes ven, el código pide que hay que estar 20 años ocupándola y sin que ningún dueño, alguien que se crea dueño, venga a interrumpir ese plazo, porque puede venir alguien que diga que es el dueño, que trae su título y dice, no, oiga, mire, posiblemente lo que haga es le inicie un juicio en tribunales para que ustedes le entreguen lo que es suyo, ¿no? Pero si solamente se lo reclama por parte de documento o de alguna manera fehaciente, les corta el plazo, ¿comprenden? Y tiene que volver a correr.
Pero a ver, lo que ustedes deben saber es que hay dos tipos de poseer, 10 años y 20 años. En el caso de los 20 años, ni hubo buena fe por parte de ustedes, ni tienen ninguna clase de título, papel, ni escritura dada por nadie. Ahora, en el caso de los 10 años, cuando uno con 10 años quiere pedir este derecho, tiene que tener justo título. Justo título, chicos, significa tener efectivamente una escritura pública a favor de uno, como si uno la hubiera comprado, pero ese título tiene un problema, es decir, no es perfecto. ¿Qué problema tiene? Que quien nos las vendió sin ser el dueño, o quien nos la vendió no tenía capacidad para vender, ¿comprenden? Entonces nosotros tenemos la escritura, pero quien la vendió no tenía título para venderla, no era el dueño, ¿comprenden? Entonces ese es el problema que tiene. Ahora, dice de buena fe, o sea que ustedes tienen que tener ese título, aunque sea dado por alguien que no podía hacerlo, pero lo hizo y ustedes tienen esa escritura, pero además tiene que haber buena fe. Buena fe significa que ustedes no sabían que esa persona no era el dueño, ni tuvieron modo de conocerlo, ¿comprenden? Eso es tener buena fe en la usucapión. Por eso es que después pide 20 años cuando ni siquiera tenían buena fe, es decir, ustedes saben que es de otro, pero la empiezan a ocupar y la ocupan y la ocupan, nadie se la reclama y pasaron 20 años. No tienen título, no tienen nada, pero pasaron 20 años. Tampoco tuvieron buena fe porque ustedes sabían de quién era. Entonces se presentan en tribunales, prueban que ocuparon durante 20 años esa casa o ese terreno y necesitan que el juez dicte una sentencia diciendo que ustedes van a ser los dueños porque ocuparon ese terreno o esa casa durante 20 años, en el caso de que no hayan tenido buena fe ni justo título, y por 10 años en el caso de que tuvieran un título, pero un título que tenía un defecto de origen. Y además buena fe. ¿Comprenden lo que es la usucapión? ¿Entienden lo que es? ¿Les queda más o menos claro? Sí, pero pero una persona después de ese lapso puede hacer una escritura, por ejemplo. ¿Cómo? A ver que no entendí. Una persona después de los 10 o los 20 años puede hacer una escritura sobre ese inmueble. No, para ser el dueño, en este caso, lo que tiene que hacer es hacer un juicio en tribunales, probarle al juez que esto fue así, el juez dicta sentencia y lo que se inscribe en el registro es la sentencia del juez, ¿comprendés? Ya no una escritura, es la sentencia que te dictó el juez. Y eso te hace dueño y tiene el valor que tiene la escritura. ¿Comprendés? Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de una pareja que usurpó y pasó los 20 años y pasó al juez, después eso se lo hereda a los hijos, como en el caso de la escritura anterior, de lo que habíamos hablado Igual, porque lo que les da esa sentencia es ser propietarios, son propietarios, tienen el dominio del bien, igual que si se lo hubieran vendido con una escritura pública, pero tienen que tener la sentencia judicial, ¿eh? Claro, tiene que tener primero los 10 o 20 años y después la sentencia al juez. Exacto, la sentencia del juez inscripta. Perfecto. Y acá quiero explicarles una cosa muy importante también. Ustedes me van a preguntar, ¿y va a ser un bien propio o va a ser un bien ganancial? Ahí va a depender de cuándo comenzaron a poseer. Por eso, cuidado, a veces la gente dice mentiritas con esto. Cuando inicia el juicio, en lugar de decir la verdad, dice mentiritas. Entonces el juez, que el inmueble que podía ser propio, podía ser ganancial, según cuándo comenzaron a poseer, termina siendo, por eso no se olviden que el momento que ustedes cuando inicien el juicio le digan al juez que comenzaron a poseer el bien es fundamental, porque si ustedes comenzaron a poseer y a ocupar ese bien estando casados y al juez le dicen eso y en ese momento hay un certificado de matrimonio que dice que ustedes son casados, ese bien va a ser ganancial. Pero si ustedes lo comenzaron a poseer siendo solteros o estando divorciados,
ese bien, aunque el juez dicte sentencia, cuando la dicte, lo que se tiene en cuenta para saber si el bien es propio, si el bien es ganancial, es el momento en el que empezaron a poseer y que le dijeron al juez, y que cuando el juez dicte la sentencia va a poner esa fecha. ¿Escucharon lo que dije, no? Sí, ¿Escucharon? profe. Eso es muy importante, porque a veces se hacen trampitas en esas cosas. Y el bien después termina siendo ganancial cuando en realidad, por eso que es muy importante la fecha, cuando en realidad era propio o viceversa, ¿saben? Profe, y el tema de un papel de concubinato, ¿qué rol juega en el caso de un inmueble y esas cosas? ¿O no sirve para eso? Nada, porque no estás casada. Fíjate que lo que te estoy hablando es de bien ganancial. ¿Qué papel jugaría? Salvo el concubinato, nada, porque si vos no estás casada con una persona, pero la estás ocupando y la ocupaste durante 20 años y después le probás al juez que estuviste 20 años ocupándola y vas a tener el derecho igual. Importa poco que estés en concubinato o en no concubinato. Ah, perfecto. Pero yo, o sea, lo mismo que me pasaba en la anterior, siempre entendí como que una vez que tenés el papel de concubinato era lo mismo que estar casado, bajo la No, ley, pero no. no, para nada, para nada. Eso te da obra social, te da en su caso la jubilación, te da las ayudas, todo lo que el Estado da de ayudas, ¿entendés? Todo ese reconocimiento de derechos, pero nunca la propiedad, nunca la propiedad, nunca vas a heredar. Ah, perfecto. Ahora me queda más claro eso. Eso es súper importante, ¿eh? ¿Quedó claro? En el chat, Sí, profe, profe. pusieron qué pasa con los terrenos fiscales. Es lo mismo, si los ocupás y el Estado no viene a reclamarte que lo estás ocupando, porque fiscal, ¿qué significan? Que son bienes del Estado. El Estado, si no se opone a que vos lo estés ocupando, el juicio de su copión, ¿contra quién lo vas a iniciar? Contra el Estado. ¿Se acuerdan que el Estado es persona jurídica y uno le puede iniciar una acción judicial? ¿Entienden? Sí, profe, ¿y se puede tener escritura? Lo que vas a tener, acuérdense, si se trata de usucapión, de esto que estamos viendo por ocupación larga, es con sentencia judicial. Lo que sí puede ocurrir, yo entiendo que me están preguntando, ahora estoy entendiendo por qué me dicen lo de la escritura. Profe, ¿no será por lo de... Hay algunos casos, chicos, ha habido leyes por gente que vivía ocupando terrenos que habían hecho su casita, pero esas son leyes especiales, ¿vieron? Hay una ley que se llamaba Ley Pierri, que les otorgan las escrituras del Estado porque ustedes estuvieron ocupando mucho tiempo. Eso es otra cosa, eso es por ley. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Es una ley especial que sale a los efectos de reconocer que en determinado barrio la población estuvo ocupando tales y cuales manzanas. Entonces, por ley, el Estado, antes de que ustedes le inicien un juicio de estas características, les reconoce por ley la propiedad y les da la escritura. Pero primero tiene que haber una ley, si no, no pueden hacerlo. A eso se estaban refiriendo quien me preguntó de la escritura, ¿no? Sí, profe, porque Pero mis abuelos llegaron acá a Buenos Aires y era todo, no había casas, claro, era, era todo descampado. claro, Y tuvieron más de 60 años. Y a mi abuela le dieron la escritura, le claro, dieron hace 3, 4 años recién. claro. Pero Escritura de la casa. esos son leyes para reconocer específicamente esos derechos. Comprenden que se tienen, pero son leyes especiales para determinados sectores. Esto de lo que estamos hablando, esto de la usucapión, es en toda la República y en cualquier lugar. ¿Comprenden? Si ustedes ocupan un terrenito, una casita durante 10 años o durante 20 años cumpliendo con estos requisitos, ustedes tienen el derecho de ir a tribunales, probárselo al juez y que el juez le dicte sentencia y ustedes ser los dueños, inscriben esa sentencia y tiene el mismo valor que la escritura pública. ¿Comprenden? Sí, profe. ¿Mm? Bueno, ¿Vio ahora lo de las tomas de Guernica? sí. Que quieren sacar los amparos y que Sí. los iban a sacar a todos. Mm, sí, pero quizás hay algún arreglo entre,
que la provincia compre esos terrenos, vieron, podría llegar a ser, y que después le adjudicaran a las familias, pero no sé, porque en realidad son terrenos usurpados. Ahí no tienen derecho ninguno, ¿comprenden? Sí, profe, aparte dicen que En eso teoría tienen va a ser un country. Claro. Porque en realidad lo que ocurre es que esos terrenos tienen un dueño, es como si fueran los terrenitos que cualquiera de ustedes compra, pero fueron comprando, compraron uno, después otro, y ahora tienen un terreno grande. Y un buen día lo van a ver y se encuentran que está todo con casitas. Eso no se debe hacer, pero bueno, Aparte son está hecho, muchísimos, con chicos, con todo. ¿sí? 1000 y pico de Pasa que personas. se iba a abrir un country porque están haciendo una autopista atrás. Ah, mira, Autopista eso no que lo pasa sabía. por lo que es Guernica, Alejandro Cor y sale para el lado de Canning, la 58. Claro, Para claro, ese lado están haciendo toda una autopista y todo ese sector fue donde tomaron. Obviamente ya claro, tenía dueños. claro. Bueno, a ver cómo se resuelve. Temas que son familias muy pobres, pero bueno, a ver. Bueno, chicos, a ver, estamos en las 7:22. Entonces, a ver, anoten estos artículos, porque ya son importantes y los vimos. Como título, usucapión o prescripción adquisitiva. Se lo agradecemos aunque nos abandonó, él nos tiró el tema y después se fue. Franco D'Allegri. Pero así también lo dimos, porque esto es muy probable que no lo fuera a dar, y así les queda claro. Profe, está Franco, ahí puso en el chat. Ah, Franco, ¿escuchaste lo que estuvimos hablando? Está. Entré tarde, pero escuché. Genial. Bueno, Franco, gracias a vos entonces agregamos un tema más. No dimos lo que teníamos que dar, pero bueno. 2565. Artículo 2565 de la segunda parte. 2565, y anoten estos sí, 1897, 1898 y 1899. 1898 es la prescripción de 10 años y 1899 la de 20 años. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? La Porque próxima clase, sí o sí, persona. Dale. no me quedó en claro lo que era bien ganancial. Ah, bueno. Bien ganancial, a ver. Cuando vos estás casada, cuando te casaste y antes de casarte, cuando estás soltero o cuando sos divorciado o sos viudo, los bienes que vos tenés, ¿recuerdan los bienes que hablamos el otro día? Los bienes que tenían valor económico, que podían ser materiales o inmateriales, ¿se acuerdan de eso y que formaban nuestro patrimonio? Bueno, Sí. cuando uno tiene estado civil, soltero o divorciado o viudo, los bienes de uno se llaman bienes personales. Y ahora, para que no quiero que los confundan con propios, son bienes personales, o sea que al estado civil de soltero, divorciado o viudo, es decir, que no tiene un compañero que lo esté ayudando a conseguir los bienes, esos bienes son bienes personales. Ahora, cuando uno contrae matrimonio, es decir, se casa, va al registro civil con el certificado de matrimonio, en ese momento, los bienes que antes se les llamaba bienes personales pasan a ser bienes propios. Entonces, la esposa tendrá sus bienes propios y el esposo tendrá sus bienes propios. Suponete que el chico tenía un autito que se lo había comprado el soltero y era un bien personal. Y la chica tenía un terrenito que lo está pagando y es su bien personal. Ahora se casaron. Entonces, esos bienes también podían haber sido divorciados o también habían podido ser viudos, ¿no? Entonces, esos bienes son bienes personales. Pero al casarse, esos bienes personales se transforman en bienes propios, ¿sí? Bueno. También van a ser bienes propios, aunque ustedes estén casados y durante todo el matrimonio, aquellos bienes que a ustedes les lleguen por herencia, que los heredan
de sus papás, de sus tíos, de su abuelito. Los bienes heredados. Y también van a ser bienes propios aquellos bienes que a ustedes les regalan, es decir, que les llegan por donación. Supónganse que tienen una tía y que les regala, qué sé yo, un cuadro de Picasso, un caballo de carrera, una casita en Mar del Plata, por donación, contrato de donación, que es gratuito. Esos bienes pasan a ser propios, o sea, los bienes que ustedes traían de cuando eran solteros o viudos o divorciados, más los bienes recibidos por sucesión, más los bienes que les regalan, es decir, por los que no han tenido que pagar nada, llegaron en forma gratuita, ya sea por sucesión o ya sea por donación. Esos van a ser bienes propios. Y los bienes que el matrimonio vaya comprando durante la vida patrimonial, los que vayan adquiriendo durante la vida del matrimonio, esos van a ser los bienes gananciales, que no llegan por vía gratuita, sino que hay que pagarlos, ustedes los compran. O en el caso de la usucapión, si empiezan a ocupar un terreno, también va a ser ganancial, porque lo ocupan los dos. Estando casados lo ocupan. Pero ese dejémoslo como excepción. Entonces, los bienes gananciales son aquellos que ustedes van a adquirir por estar juntos, estando juntos los van adquiriendo, e implican un esfuerzo compartido, ¿comprenden? Un acompañarse, un apoyarse para obtener esos bienes. ¿Está? Escuchen bien estos conceptos. Esos son bienes gananciales. ¿Queda claro lo que les estoy diciendo? Cuando llega, escuchen bien, el matrimonio puede llegar a tener fin por muerte, y ahí se habla de la sucesión, o por divorcio. ¿No? En el caso del divorcio, se dicta una sentencia y hay que dividir los bienes. ¿No? Cada esposo se va a llevar el 50% de los bienes gananciales. ¿Está bien lo que digo? ¿Me entienden? Sí, Y los profe. bienes propios, Sí, profe. los bienes propios, cada uno se va a llevar los suyos. Ok, ahí sí. Está claro, Entendí. ¿no? Sí, profe. Está claro. Ahora les tengo que aclarar otra cosa muy importante. Cuando ustedes están casados, yo les dije que todo lo que ustedes adquieran por vía onerosa, ¿no? Es decir, que hay que pagarlo, son bienes gananciales. Ahora, los bienes gananciales pueden estar a nombre de los dos o pueden estar a nombre de la esposa o a nombre del esposo. Por ejemplo, si uno de ustedes es contador y el otro es abogado, uno es contador y el otro es empleado de comercio, los dos juntan su dinero, tienen sus ahorros y pueden comprar bienes por separado o los pueden comprar juntos. ¿Está claro? Pero siempre esos bienes van a ser gananciales de los dos, aunque las escrituras estén a nombre de uno o del otro. Puede ser que ustedes estando casados, yo estando casada, con mi dinero, con mis honorarios, recuerden que los honorarios y la plata que ustedes ganan, el sueldo también es ganancial. Cada uno es titular de sus bienes gananciales y yo con ese sueldo mío lo ahorro y compro un terrenito, estando casada. Ese terrenito va a ser ganancial, pero la escritura la hice a mi nombre. Lo mismo puede hacer mi marido, puede hacer la escritura a nombre de él, pero el bien es ganancial, lo compramos estando casados. O también podemos comprarnos la casita en Mar del Plata o el terrenito o la oficina y ponerla en la escritura a nombre de los dos. ¿Está claro lo que digo? Sí, profe. Pero, y ahí viene el tema, ya que me preguntaron, se los tengo que aclarar. Supónganse que son bienes gananciales y cada uno de ustedes tiene sus bienes gananciales, que ya sabemos que era al final, cuando se divorcian, 50% cada uno, ¿no? Eso ya lo sabemos. Mientras están casados, tengan en cuenta que
cada uno de ustedes va a administrar esos bienes. Cada uno administra los suyos, los que en la escritura dice el nombre de él. Y además, los acreedores de cada uno de ustedes no pueden ejecutar los bienes gananciales del otro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por ejemplo, yo estoy casada. Con mis ahorros y honorarios me compré un terrenito en Mar del Plata. ¿Mm? La escritura está a nombre mío. El bien es ganancial. Suponete que mi marido es contador, no paga sus deudas. Entonces, él no tiene nada a nombre de él, pero los acreedores se enteran de que yo, que estoy casada con él, tengo mi terrenito que compré, que es un bien ganancial, y quieren venir a embargarme a mí por las deudas que él tiene como contador en su estudio. No se puede hacer. ¿Comprenden? ¿Entienden bien lo que digo? Sí, profe. ¿Y eso por qué es? Porque la ganancialidad recién tiene efectos en el momento en que se le pone fin al matrimonio, es decir, en el momento del divorcio o en el momento de la muerte. Pero la ganancialidad no tiene ningún efecto a lo largo del matrimonio. ¿Viste que la gente a veces dice, los dos somos dueños, pero la escritura está a nombre de él? No, no es así. El que tiene la escritura es el dueño. Lo que pasa que es dueño de un bien ganancial. ¿Qué significa eso? Que él es dueño. Incluso ese bien es garantía de sus acreedores. Recién el otro esposo va a tener derecho al 50% en el momento en que se divorcie o en el momento de la muerte. Pero si no, no. ¿Comprenden lo que acabo de decir? Sí, profe, pero si fuera al revés, ¿no? Que la que Sí. tiene la deuda es usted, ¿los acreedores sí le pueden embargar o no? ¿A quién? ¿A él por los bienes que él compra? Claro, No. si él compra un terreno y está casado con usted que le corresponde el 50% de ese terreno y tiene esa deuda, a nombre de él el terreno, ¿se lo pueden Mis acreedores sacar? a él no. Mis acreedores a él no. Si son mis acreedores y yo soy su deudora, no, no pueden. Y si es su deuda, sí. Si es mi deuda, por supuesto. ¿Por qué? Por el concepto ese que aprendimos el otro día. La garantía común de los acreedores son tus bienes. Recién vos dijiste algo y yo me detuve porque vos seguiste hablando y no lo agregué. A ver, vos vas a ser dueña, y acá te lo completo, vas a ser dueña del 50% en el momento del divorcio o en el momento del fallecimiento. Antes, no. Por eso se Perfecto, ahora me llama, quedó claro, por eso, es un derecho en expectativa, es decir, hay el derecho en el momento del divorcio y en el momento de la muerte, pero mientras tanto es un derecho que no es actual, es un derecho para el futuro. Y tengan mucho cuidado, porque en realidad les va a corresponder el 50% de lo que quede una vez pagadas todas las deudas. No es que el 50% limpio, pagados los honorarios de los abogados del divorcio, pagados todos los impuestos a la municipalidad, a rentas, todas las deudas habidas y por haber. Entonces, lo ¿en que caso de quede, muerte es igual? igualito. En la caso de la sucesión, siempre previamente hay que pagar todo lo que se debe. No es que se reparten, no. Primero se paga a todos los acreedores y después se hace el reparto. Ahí está otra cosa que yo tenía errada, que el famoso dicho de que con las muertes se van las deudas. No, las Oh, deudas si vos tenés se pagan y después se heredan las otras personas. exacto. Las deudas del fallecido sobre los bienes que Por tenía eso. el fallecido. Claro, porque Claro. acuérdense de ese concepto, que el patrimonio que uno tiene es la garantía que tienen los acreedores. Por eso en las empresas hay muchas personas que se encargan precisamente de estar leyendo los diarios todos los días para ver en la publicación las sucesiones. ¿Vieron que hay gente que está mirando eso? Si hay declaraciones de quiebra o publicaciones en el boletín oficial ordenadas por un juez sobre sucesiones. Es por eso.
Profe, y de ahí también viene que hay empresas que ponen cosas a nombre de la mujer, Sí, esos son edificios, fraudes. autos Sí, y todo eso. claro. Esos son fraudes que se cometen, sí. También lo hacen los esposos y las esposas entre ellos, ese tipo de trampas, o inventan deudas, y, sobre todo antes de divorciarse. De eso van a ver mucho en su carrera, cuando dibujan las contabilidades.